Invitamos a pasar el ministro, amigo y hermano Efraín Ruiz con todos nosotros. Un fuerte aplauso más a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Vamos a darle palmas al Señor con este equipo de oración. Nuestro equipo de danza, nuestro equipo de servidores, impresionante, el parqueo, los ujieres, todos lo hacemos con excelencia para la gloria del Señor. Qué lindo se ven, aunque no los veo bien por las luces, pero sé que están hermosos. Y mi miopía no me ayuda. Hermanos, Dios les bendiga más. Ustedes saben que es un privilegio y es un gozo compartir la palabra del Señor con ustedes, pero eso no le quita a uno que uno esté un poco nervioso. Bien, saludamos a la audiencia digital y a ustedes que están presentes aquí con este frío sabroso. El frío está llegando y qué bueno. Aunque no me gusta el frío muy fuerte, pero está bien, está agradable en la mañana. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 33. Les confirmo la cita bíblica nuevamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 33. Nuestros pastores no están con nosotros hoy porque están cumpliendo algunos compromisos ministeriales. Bien. Vamos a hablar bajo el tema de reformas necesarias. Repito otra vez el tema, reformas necesarias. Leemos la inerrante, infalible y toda suficiente palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Repito la cita otra vez. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Pueden sentarse. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias porque ella nos bendice. Estamos con el corazón abierto, Dios, dispuestos a continuar siendo llenados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a nosotros digerir esta palabra y la pongamos por obra en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, la palabra reforma tiene un mal significado para mí porque realmente siempre se involucra con una reforma fiscal. En mi país siempre hacían reformas fiscales y reformas tributarias. Y era una palabra extraña cuando era joven, pero reforma lo que significa es cambio. Por ejemplo, viene del latín reformare y se compone de dos vocablos, que es re. Re indica repetición o intensificación. No sé cuántos se recuerdan hace una semana estuve exponiendo de lo que es el reenfoque. Cuando uno está enfocado en un punto y se desenfoca, uno tiene que reenfocar, es decir, uno tiene que repetir o intensificar en ese punto para volverse a ubicar. Pues algo parecido pasa con la reforma. Y el otro vocablo es formare, que es un verbo que significa dar forma o formar. De manera que concluimos que reformare, que es la palabra en latín, es volver a formar o volver a dar forma. Bien, ahora, ¿qué es necesidad? Como estamos hablando de reformas necesarias, nosotros a veces confundimos los deseos con necesidades. Y a veces cuando queremos algo, queremos como que encajarlo en nuestra necesidad. De hecho, la publicidad, ese es el trabajo que hace. Cuando nos quieren vender algo, dice, tienes sed, tómate esta soda. Tú la necesitas, tú te lo mereces. Bueno, no siempre lo que deseamos es necesario, pero regularmente lo que necesitamos tampoco lo deseamos muchas veces. A veces coinciden las dos, pero la necesidad es algo que es imprescindible para vivir. Por ejemplo, entre el agua y el carro, lo más necesario es el agua. Pero también si lo ponemos en otro plano, el carro y el celular, pues el carro vendría siendo más necesario. Y así sucesivamente uno va descartando entre sus posibilidades. Entonces uno tiene que hacer las reformas necesarias y vitales que uno debe de cumplir. Cuando usted compra una casa, por ejemplo, y usted ve que hay una necesidad en el techo o cambiar una plancha de Chiroc,
Usted no va a empezar por la plancha de chirro, ¿verdad que no? Porque lo más importante es el techo. Entonces, de eso estamos hablando. En el verso que acabamos de leer, yo sé que si uno lo coge así, suelto en el aire, como que uno no se ubica en el tiempo y en el espacio. Nosotros más o menos manejamos mejor los evangelios, donde está Jesús con sus discípulos, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, como que yo no sé dónde está quién, no sé dónde está Jeremías, no sé dónde está Sofonías, me siento perdido en el espacio. Y por amor a los que todavía no lo saben, lo voy a explicar otra vez. Los que se lo saben, tómenlo como repaso, porque yo sé que va a decir, ahí va Efraín otra vez a explicar que David, que Salomón. Hermano, tenga paciencia, porque cuando no se explica, no nos ubicamos, y quizá usted lo vea como aburrido, pero el que no lo entiende, pues se ubica mejor. Bien, tenemos que explicar la situación del contexto de lo que está pasando, pero antes tengo que irme más atrás para que lo podamos entender. Nos vamos para lo claro. Lo claro es cuando el pueblo era dirigido por el Señor y el pueblo reclama rey y le dan a Saúl. O sea, el Señor elige a Saúl porque el pueblo quiere rey. Después Saúl desobedece al Señor y bueno, el Señor unge a David como rey. Después David le llegan, ya se cumplió sus días, lo sucede Salomón. Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, obviamente sacando a Jesús, estamos hablando de un hombre nacido de hombre y de mujer, así se refiere a la palabra. Salomón hace lo que no se debía de hacer. Toma mujeres de pueblos extranjeros y dice la palabra que al hacer eso, las muchas mujeres les desviaron su corazón. No es que las mujeres son malas, hermanos, sino que las muchas mujeres que él tomó, que eran paganas, desviaron su corazón. Y Dios se molestó mucho con Salomón y le dijo, mira, te voy a dividir el reino. ¿Sabes por qué? Por esto y por esto. Pero por amor a David, ni siquiera por amor a Salomón, no te lo voy a arrancar a ti. Se lo voy a arrancar a tu hijo. Bien, escuchen bien, esto es un juicio de parte de Dios. Le dice, 10 tribus se las voy a dar a tu siervo. Ese siervo es Jeroboam. Y las otras 2 tribus se las voy a dejar por amor a David. Y bueno, así mismo Salomón cumple sus días y viene Roboam. Y aquí es lo sabroso. Yo le decía a mi esposa, pero veo mucho con mi esposa. Mi esposa sabe que yo no entiendo mucho esos líos de primos, segundo primos. Ella a veces bromea conmigo porque en su familia hay algunos cruces y ella me dice, no, porque este es el hijo de fulano y se casó con fulano, pero entonces ella no son hermanos, porque yo me quedo, no entendí. Y a veces son líos que yo a veces me río. Ella se ríe mucho conmigo con eso. Entonces en esta historia uno va a encontrar muchos reyes con nombres similares. Por ejemplo, le decía que Jeroboam era siervo de Salomón. Dios le da las 10 tribus a Jeroboam. Ya que ustedes no saben cómo se llama el hijo de Salomón. Roboam. Pero Dios mío, Jeroboam y Roboam. Entonces, si no está pila, puede confundir una cosa con otra. Bien, entonces estamos pilas aquí. Tenemos que el reino se divide. El reino de David, ¿verdad? En manos del hijo de Salomón se divide en la parte norte y la parte sur. La parte norte le llaman el reino de Israel. La parte sur le llaman el reino de Judá. ¿Estamos claros hasta aquí? En el verso donde leímos estamos hablando del reino de Judá. Sucede y viene el caso que los reyes del norte todos fueron perversos. Y si usted se pone en la historia, siempre dice, y fulano hizo lo malo delante del Señor, y lo sucedió fulano, y fulano fue más malo. Pero en el caso de Jeroboam fue interesante, pero no porque fue bueno, sino porque Dios lo tiene como una referencia de lo malo. Usted avanza 5, 6, 7 reyes y decía, pero fulano anduvo en los caminos de su padre y lo hizo peor que Jeroboam, pero Jeroboam era como una referencia para lo malo en el norte. Del lado del sur tenemos algo un poco más variado. Hubieron reyes perversos, pero también hubieron reyes buenos. Ahí está el caso de Salomón, que fue, ¿verdad? Todavía no se había debido ahí, pero está el caso de Ezequías, Manasés, que fue perverso, pero se arrepintió. Y el caso que nos ocupa esta mañana, que es Josías. Estamos más claros ahí. Cuando Josías estaba reinando, el reino del norte había caído, porque el Señor le había dicho que si persistían en sus caminos, pues obviamente los iba a entregar a los asirios. Y ya el reino del norte había desaparecido. Donde leímos ahora, simplemente queda el reino del sur, que es Judá. Ahora bien, ¿tenía el pueblo de Israel los mandamientos de antemano claros? ¿O fue que Dios les expuso el mandamiento después que ellos pecaron? Si nosotros nos dirigimos en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, y estamos hablando de Israel antes de cruzar a la tierra prometida, antes de tomar Jericó. Bien, el Señor le dice a través de Moisés, recuerden que Moisés no cruzó a la tierra prometida porque el Señor se molestó con Moisés y Aarón porque no honraron su nombre,
frente a la peña cuando la golpearon. Bueno, ustedes saben. Y Moisés aquí en el libro de Deuteronomio le dice al pueblo de Israel, por ustedes no voy a entrar yo a la tierra prometida. Entonces el Señor le dice a través de Moisés, capítulo 6, Deuteronomio, versos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, como un denominador todo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, es un mandato de parte del Señor, como el Señor conoce el presente y el futuro y Él sabía lo que iba a pasar. Le dice, no se desvíen, tienen que repetirle la palabra a sus hijos. Y es una gran enseñanza para nosotros hoy. Aparte de nosotros modelar las escrituras, que es importante, tenemos que explicársela. Porque a veces creemos que con el ejemplo es suficiente. El ejemplo es importante, claro que sí, porque si no hay una coordinación entre lo que se explica y entre lo que se hace, es un problema. Pero también las palabras, tiene que haber una instrucción directa. Bien, así con nuestros hijos. Bueno, el Señor continúa en el capítulo 11 del mismo Deuteronomio, versos 13 al 17, dice así. Y aquí viene la sentencia. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro y con toda vuestra alma. Otra vez, yo daré la lluvia de vuestra. Fue un rey bueno. Fue un rey bueno. Amón duró solamente de Josías. Tampoco fue bueno, aunque al final se arrepintió. Pero hizo cosas perversas que Dios inclusive dice, andaron en los caminos de Manasés. O sea, Dios se molestó con Manasés, aunque al final lo perdonó porque Manasés se humilló. Y Manasés gobernó 55 años. Manasés fue el abuelo de Josías. Josías gobernó por 31 años. Fíjense que Josías asume el poder a los 8 años de edad y a los 16 o al 8º año de su reinado, él empieza a buscar al Señor de todo corazón. Síganme con los números. A los 12 años de su reinado o a los 20 años de edad, él empezó a hacer ciertas reformas necesarias. Por alguna razón, el libro de la ley se había perdido. Y ellos estaban haciendo ciertas modificaciones en el templo porque el templo estaba deteriorado. Ahora diga usted, el templo soy yo. En este momento el templo soy yo. Y Josías estaba recolectando ciertas ofrendas y le dice a Safán, que viene siendo su escriba, mira Safán, llévale esto a Hilcías. Hilcías era el sumo sacerdote. Hilcías recibe la ofrenda. Hilcías le dice a Safán, mira, ¿sabes qué? Haciendo estas modificaciones encontramos el libro de la ley. Llévaselo al rey. Y de momento, Safán le dice al rey, mira, le di las ofrendas que tú me diste a Hilcías, pero sabes que él me dio este libro, me dijo que lo encontró, y él empezó a leer el libro de la ley. Y quiero hacer una pausa aquí. Quiero mencionar una profecía para que ustedes vean que el Señor va conectando todos estos puntos y que el Señor, yo sé que a usted no le sorprende, pero es la realidad y tengo que decirlo, conoce el pasado, el presente y el futuro. Cuando estaban divididos en dos reinos, norte y sur, que se empezó a dividir, saben que el templo, el objeto de adoración, estaba en el reino del sur. Políticamente eso puede ser un problema. Y Jeroboam, que empezó a gobernar en la parte norte con las 10 tribus, dijo, mira, la gente va a tener que ir a adorar a Jerusalén. Y cuando viene a veces me quedan allá y yo no quiero eso. El Señor dijo que se iba a adorar donde Él dijera, es decir, donde Dios ordenara. Y Dios dijo, en este templo es que se me va a adorar, aquí. Pues a Jeroboam se le ocurrió la terrible idea de crear un altar en Betel. Y un altar no para sacrificar ofrendas quemadas al Señor, sino para servir a los ídolos. Entonces, el Señor envió un profeta del cual no se le menciona el nombre, se le conoce como profeta joven, del reino de Judá hacia el altar de Betel. Y empieza a profetizar en contra de ese altar. ¿Y sabe lo que dice con nombre y apellido? Estaba hablando de casi 300 años antes de que nazca Josías. Dice, mira, Jeroboam, del linaje de David se va a levantar uno que se llama Josías, que va a profanar este altar. Y empieza a profetizar. Y a Jeroboam no le gusta, porque le va a tumbar el negocio. Recuerden que Jeroboam no quería que la gente fuera a adorar a Jerusalén para que no se le quede la gente allá. Y señala al profeta joven, arréstenlo. ¿Y saben qué pasó? Así mismo se le quedó la mano, hermano, como la tengo yo.
Se le secó la mano ahí. Pero el Señor es tan bueno que el Jeroboam le dijo, mira, ora por mí para que se me baje el brazo. Y sí, no se quedó así, hermano. El Señor es bueno. Pero fíjense cómo con 300 años de antelación, con nombre y apellido, le dijo, fulano va a hacer esto. Y va a quemar los huesos de tus sacerdotes sobre ese altar para profanarlo. Bien. Entonces, quiero mencionar algunas 3 o 4 cosas o actitudes que obstruyen esa vía que nos impide hacer esas reformas necesarias. Porque a veces uno quiere hacerlo todo al mismo tiempo, pero hay cosas que hay que hacerlas ya. Bien, por eso el tema de reformas necesarias. Este aspecto no estaba en Josías, y es la soberbia o el orgullo. Amados hermanos, la soberbia o el orgullo nos cega a la instrucción, nos ciega al consejo y nos hace sabios en nuestra propia opinión. Fíjense lo que dice en Nehemías 9, verso 29. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos, está hablando del pueblo, obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Algo que sobresale aquí es soberbia, tercos y no escucharon. ¿Algún parecido con la realidad? Amado hermano, nuestros corazones tienden a la necedad, tienden a la terquedad, porque cuando queremos algo, lo queremos ya y queremos hacer nuestros movimientos para obtenerlo. Y el Señor nos dice, dejemos la soberbia, dejemos el orgullo. Proverbios 16, verso 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Si usted lo pone en una fila, vemos que el orgullo va adelante, el pechito parado, como decimos nosotros. Soy el siervo del Señor que tiene la unción. Usted puede asegurar ya que la destrucción está cerca, que la caída viene por ahí. Esa altivez. Efraín, mira, no seas así. ¿Qué? Señor me habló a mí. Usted puede asegurar que la destrucción está cerca. Y esa destrucción no es un asunto muchas veces para destruirlo y desaparecerlo, sino la corrección del Señor. Porque el Señor no nos va a dejar así. El Señor nos ama tanto que no nos va a dejar así. El Señor nos corrige y el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y olvídese que el Señor nos ama y mucho. Eso lo podemos nosotros aplicar y gracias al Señor por su corrección, porque es necesaria. Nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, en una pareja de novios que se están acercando, que uno ve que hay mucho fuego en la caldera, ¿verdad? Que uno dice, bueno, le dice, fulano, no te vayas solo con tu novio por ahí. ¿Qué? Yo tengo dominio propio. Esos son los faltos de entendimiento. Ya usted ve que la destrucción viene cerca. Usted simplemente intercede por ello, ¿verdad? Otro caso, cuando alguien de la iglesia, el ministerio del niño, dice, mire, Efraín, tu hija se está portando de esta manera, tienes que ver que... No, Delomi es una santa del Señor. Y Ana me dice también, mira, Delomi está... No, todo el mundo está contra mi hija. Todo el mundo está contra mi hija en esta iglesia. Hermano, la soberbia no es buena. Usted tiene un pecadorcito en la casa. Usted es un pecador redimido, claro está, yo también. Y tiene un pecadorcito. No piense que es un angelito. Si usted escucha más de una campana, el río trae agua. Como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, si nosotros nos negamos a nosotros escuchar la corrección y aplicarla, es algo de necios. Y esta soberbia muchas veces se desarrolla, no en todos los casos, si no se me ofenda, si usted nació en la iglesia, yo gracias al Señor nací en la iglesia, pero por eso lo digo, con los que, aunque Jeremías me dijo, yo nací en un hospital, yo no nací en la iglesia, pero cuando uno dice que nació en la iglesia es que creció aquí. A veces es una soberbia, hermano, que yo me sé eso de Génesis y Apocalipsis. A mí no me pueden hablar de eso. Hermano, la destrucción está cerca. Porque la palabra de Dios es tan profunda que aunque usted haya nacido en la iglesia y haya criado, usted escucha cosas nuevas cada domingo, aquí cada martes. Y la palabra de Dios te va hablando con el mismo verso, te da 10 enseñanzas para que usted vea lo profunda que es. Así que con sencillez de corazón, usted escucha la palabra. Mira, en una ocasión, y no tiene que ver nada con la historia, pero lo traigo a colación para que entendamos.
El rey Acab estaba gobernando en el reino del norte y del lado del sur estaba el rey Josafat. Los arameos estaban buscando como pleito con Israel, que era el reino del norte. Y bueno, Acab va y le dice a Josafat, ¿tú estás conmigo? Porque esta gente quiere como pleito. Y Josafat dice, mis tropas son tus tropas. Vamos, tú eres de los míos. Así como diría un dominicano. Y ahí van Josafat y Acab, vamos a subir contra ellos. Pero tú sabes qué, había un teatro de profetas. Hermano, el ministerio profético es real. Pero eso era un teatro de profetas que tenía Acab. Ya tú sabes, profetizando, tú vas a subir y le vas a ganar y no sé qué. Y Josafat parece que vio cierto movimiento. Y le dijo, y no hay uno que hable de parte del Señor. Entonces, dice Acab, mira, hay uno que se llama Micaías, pero él siempre me profetiza mal. A él no me gusta escucharlo. ¿Y sabe lo que dice Josafat? Un rey no debería expresarse de esa manera. Es decir, yo diría, un cristiano no debería expresarse de esa manera. Hay que escuchar la voz. Aunque no sea de Dios, usted va con la petición, mira, me dijeron esto, Señor, ¿es verdad o no? El consejo se toma, hermano. Y Dios te va a decir sí o no. Dios, no tu prejuicio, no tu percepción. Entonces, vuelvo y le repito, un rey no debería pronunciarse de esa manera. Y para no dejarlo con la historia a medio camino, viene Micaías y el que lo va a buscar a Micaías le dice, óyeme, ahí todo el mundo dice que el rey va a ganar, no le diga lo contrario. Y Micaías dice, vive el Señor, que lo que me diga Jehová, eso yo voy a decir. Y cuando llega Micaías ante el rey, dime Micaías, tendré que la victoria ante los arameos. Y el sarcasmo se usa en la Biblia, hermano, es más de lo que usted cree. Y Micaías dice, sí, sube que vas a conquistar a los arameos. Y ahí acá se incomoda. No te he dicho yo cuando tú me hablas de parte del Señor, me diga la cosa seria. Entonces le dice Micaías lo que hay. Mira, esto va a pasar. Vi a Israel disperso como ovejas que no tienen pastor. Lo vi dispersado. Y entonces ahí acá se queja con Josafat. Ve, te lo dije. Mira lo que está diciendo ahí. Y Acab lo manda a encerrar. Enciérrenlo, que hasta que yo vuelva solamente denle pan y agua. Y ahí Micaías, hermano, hay que tener los pantalones bien amarrados para hablarle a un rey. Dice Micaías, bueno, si tú vuelves con vida, Dios no habló por mi boca. Oigan bien, el hombre lo van a trancar y él está diciendo, mira, si tú vuelves con vida, Dios no ha hablado por mi boca. Tú me puedes dar pan, me puedes dar agua, pero si tú vuelves con vida, hermano, le dieron pan y agua porque lo trancaron. Hermanos, y acá como que le quería dar una jugadita a Josafat, porque le dice, ponte tú las vestiduras reales, que yo me voy a vestir como soldado. Oye, acá, yo me voy a vestir como soldado. Hermano, cuando el juicio está determinado, no importa cómo usted se vista. Mire, y va ahí Josafat con sus vestiduras reales para la batalla. Y los arameos dicen, hey, ahí está el rey, vamos a caerle atrás, guay. Y Josafat grita, guay, y se dan cuenta, no, ese no es el rey de Israel. Y un arameo tiró una flecha al aire, hermano, una flecha al aire. No fue que le tiraron acá, una flecha al aire. Y se entró por la fisura de su armadura. Él tenía su armadura puesta, pero su armadura tenía una fisura, Acab. Y ahí le penetró la flecha. Y fue herido de muerte. No murió ahí. Le llevaron herido de muerte y así falleció el rey Acab. Y las tropas de Israel se dispersaron, así como dijo el profeta. Hermanos, cuando Dios nos da una palabra, por más dura que sea, como les digo, tomémosla y llevémosla ante su presencia. O sea, y si usted tiene dudas si fue Dios o no, usted la toma y dice, Señor, dime, ¿sí o no? Lo he dicho otras veces, pero yo hago lo que Dios me diga, como Micaías. O sea, no importa que yo les repita la misma cosa si el Señor me dice que se las repita. Entonces nosotros viendo todo esto, viendo todo este panorama de esta profecía y viendo que al Señor no le gusta que seamos orgullosos, ¿qué otra cosa nos obstruye para nosotros aplicar esa reforma, Franklin? Bueno, el no escuchar a Dios por el medio que Él decida hablarnos. Yo decía, no, es que Dios me habla por aquí. Si no viene por ahí, o sea, yo poniéndole condiciones al Creador, yo poniendo condiciones al Hacedor, al que gobierna todo esto, al que me gobierna, a quien yo le pertenezco. El Señor nos habla por el medio que Él entienda y por el medio que Él decida hablarnos. Su palabra, un profeta, un predicador, un sueño, como Él lo quiera hacer. Jeremías 25:4 dice, y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Amados hermanos, es importante el nosotros escuchar y el poner atención a lo que Dios nos dice, como iglesia, como individuos. En Hebreos capítulo 3, verso 7 se nos revela algo poderoso, porque a veces nosotros
no queremos asumir una responsabilidad en este camino. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, es el Espíritu Santo que lo dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que yo tengo la capacidad de endurecer mi corazón a la palabra. Y el día de salvación es hoy. Y Dios te dice, no endurezca tu corazón. Como en los días de Masa y de Mara allá, cuando sus padres me tentaron en el desierto. Así dice la palabra. Amado hermano, y esto es una palabra que es para mí también. Efraín, no endurezca tu corazón. Y usted dice su nombre ahí, Franklin, no endurezca tu corazón. Y así cada uno. Otro punto, el descuido colectivo. También es algo que nos prohíbe hacer esas reformas y nos cega a nosotros implementar esas reformas. En el segundo libro de Crónicas 34:11, donde nosotros estábamos leyendo, oigan lo que dice. Ellos, a su vez, les dieron dinero a los carpinteros y a los constructores, está hablando del rey Josafat, del rey Josías y los demás, para comprar piedra de cantería y maderas para las uniones y hacer las vigas para los edificios. Y oigan bien, que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. ¿Quién fue que dejó que se arruinaran las vigas del templo? Los reyes de Judá. Ahora, como ahorita diga, el templo ahora soy yo. ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde vive su Santo Espíritu? En cada uno de nosotros. Y se puede descuidar ese altar y se puede apagar ese fuego. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque hay un descuido de mi parte. Ese fuego siempre está ahí. O al cielo se le acaba el fuego. Se le va el gas allá al cielo. No pagó el bill. No, hermano. Allá siempre hay fuego. Allá no hay escasez de nada. Pero sí la tubería se puede obstruir. Esa tubería en la que estamos conectados se obstruye. ¿Sabe que el corazón? A mí me gustan mucho las cosas fritas, hermano. Y yo estoy consciente que tengo que disciplinar. Ahora que estoy a la puerta de los 40, no, ya estoy adentro ya. El corazón tiene arteria, hermano, y se van tapando. Entonces ya uno tiene que ser responsable con las cosas que pasa por aquí arriba. No es que se desconecte una vena del corazón, es que se tapa, hermano. Y si se tapa es como si no estuviera. Porque por ahí no pasa nada. Y entonces vienen las taquicardias. Y lo peor, el infarto. Y dirán ustedes que el Señor reprenda, pero con su mulo de pollo agarrado ahí. Reprenda, pero también no, bájale el mulo de pollo. Entonces, los reyes de Judá descuidaron el templo. Por lo mismo, porque es que estaba en su corazón en otras cosas, adorando a otros dioses. Y habían que hacer reformas, Franklin, que ellos no querían hacer. Y el libro de la ley estaba perdido, así que no deje eso suelto todavía. Otra cosa que nos impide hacer esa reforma es la falta de exposición a las Sagradas Escrituras. Y aquí lo conectamos con el libro de la ley. Por alguna razón el libro estaba perdido, hermano. El libro de la ley se perdió. Como diría un buen dominicano como yo, se perdió. Pero el rey Josías empezó a reformar o a hacer reformas antes de haberlo encontrado. Recuerden que el libro de la ley se encontró en el año 18 de su reinado. Tenía 26 años de edad. Y él empezó a hacer las reformas a los 20 años de edad o al 12º año de su reinado. Lo mismo. Se puede concluir que el mismo Josías estaba cumpliendo la palabra de Jeremías 31:33, donde dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, tenemos nosotros que exponernos a las Sagradas Escrituras de manera tal que lo más cercano que la gente puede estar de una Biblia seamos nosotros mismos. De hecho, hay gente que no quiere saber de la palabra, pero quizás quiere saber de ti, porque tú eres una persona afable, porque eres una persona que eres buena a conversar, y usted viene siendo esa Biblia caminante, ministrando palabra, y esa persona está recibiendo palabra de Dios, pero no lo sabe, porque esa persona cree que soy de usted, pero usted sabe que eso no es de usted ni es mío tampoco. Entonces, por eso es que tenemos que impregnarnos de la palabra. No es con sabiduría humana, no es con la destreza intelectual. Bien, eso el Señor lo puede utilizar, pero sabe que lo que transforma es el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Safán, y ahí nos quedamos en nuestro análisis del texto, cuando Safán le está leyendo al rey el libro de la ley, hermanos, algunos
teólogos entienden que es todo el Pentateuco, que aquí se está hablando de los 5 libros de la ley. Bien, algunos entienden que es Deuteronomios. Bueno, ya sea que haya sido una cosa u otra, el Pentateuco contiene Deuteronomio y Deuteronomio contiene muchas reglas ceremoniales que ellos no estaban cumpliendo. El rey leyó de manera pública las palabras de la ley, compartiendo así su mensaje para iniciar una transformación profunda a nivel de la sociedad con las palabras de la ley. Segundo libro de Crónicas 34, versos 29 al 30, oigan lo que dice. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado en la casa del Señor. De manera que este hombre, Josías, escucha las palabras de la ley y él no se quedó con eso. No, él convocó a todo el pueblo, porque él sabía que la transformación que había causado la palabra, el libro de la ley en él, se tenía que transmitir al pueblo. Y yo creo que es una enseñanza poderosa para nosotros como cabezas de familia, como entes incrustados acá en la sociedad. Si la palabra de Dios te impacta, esa misma palabra tú tienes que llevarla, y yo tengo que portarla conmigo hacia mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, hacia mi vecindario. Bien, escuchen lo que dice Hebreos 4:12, hablándonos de lo que es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es profunda y es lo que transforma al ser humano con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Punto 2. Reformas realizadas por Josías. ¿Cuáles fueron esas reformas? Bueno, aquí yo tengo unas cuantas. Una de las reformas realizadas por Josías fue la reparación del templo. Bien, por eso hallaron el libro de la ley. Era costumbre en los tiempos antiguos que cuando se construía un edificio, bueno, se enterrara algún indicio de cómo se construyó ese edificio, lo que era algo como simbólico de lo que representaba ese edificio. Y por eso se presume que el libro de la ley estaba enterrado entre algunas de las columnas, y cuando estaban haciendo la remodelación, bueno, lo encontraron. Había un rey en Babilonia que era bastante conocido por eso, porque a él le gustaba escarbar y buscar ese tipo de documentos para tenerlos en su biblioteca. Pero también, aparte de la reparación del templo físico, eliminó ídolos y altares. Hermano, eso fue una revolución de la A hasta la Z. El hombre llegó hasta donde la tribu de Neftalí, estoy hablando de Josías, haciendo las reformas y profanando los altares. Y de hecho, cuando él empieza y sube hasta Betel, ¿verdad?, lo profanaba de la siguiente manera, echándoles los huesos de los sacerdotes que sacrificaban ahí, huesos humanos, y por eso el altar era profanado y ya no podía ser usado para los dioses, los ídolos. Y cuando él ve esa tumba, ¿se acuerdan del profeta joven que le hablé, que había profetizado 300 años antes? Él dice, ¿y ese monumento que está ahí? Y le explican, sí, ese profeta dijo que tú ibas a hacer todo eso que está haciendo ahora. No, déjenlo ahí tranquilo, está bien. Ok, entonces eliminó los lugares de idolatría. En los lugares altos se les llama así, los lugares de idolatría. E instituyó la celebración de la Pascua nuevamente, como dice el libro de la ley. Amados hermanos, desde los tiempos de Josué, dice la palabra de Dios que no se había celebrado una Pascua como la que celebró Josías. El que no tenía animalitos para celebrar la Pascua, él dio muchos animales de su ganado. Dijo que aquí todo el mundo va a celebrar la Pascua. El que no tiene, yo le doy de lo mío. Oye, qué corazón tan lindo. Y hizo que todo el mundo se involucrara en esta celebración. ¿Y de qué se trataba la Pascua? Bueno, recuerden que la Pascua viene, no es que yo sea hebreo, hermano, Peshach, eso es pasar por alto. Sí, hermano, porque a veces hay gente que quiere como sorprender. Yo saludo así, shalom, o sea, no es que quiero sorprender, sino con el Peshach, Ruach HaKodesh, Amado Sahin, cosas así. Que vea, está hablando de español, o no, es que soy hebreo. Un idioma también, igual que el español. Bueno, Pascua, que es como el idioma que manejo, Pascua, no Peshach, es pasar por alto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto? Y el Señor dice, mira, sacrifica un cordero y ponle sangre en los dinteles de la puerta. Y el ángel, cuando pase, cuando iba a matar los primogénitos, si ve eso en la puerta, no va a entrar y no va a matar los primogénitos tuyos, Israel. Y como Israel obediente, pues pintó, mataba el cordero y pintaba los dinteles de la puerta, que es la parte de arriba, con sangre de cordero. Y se comían
de acuerdo a su capacidad. Eso me toca mucho, hermano, porque dice el Señor que cada uno comía de acuerdo a su capacidad. Sí, hermano, porque a veces quiere decir, no, un chin. Acá dice, de acuerdo, cada uno de acuerdo a su capacidad, hermano, comía. Así que tengan paz. Así me dice el Señor en la Biblia. Ahora, él no le gustaba que se desperdiciara nada, pero sí decía que cada uno comiera según su capacidad. Entonces, ustedes son terribles. Entonces, cuando el ángel veía la sangre, pues ok, no mataba al primogénito, pero si no veía, los egipcios lamentablemente no querían eso y ahí se fueron todos los primogénitos, del ganado, de los humanos, ya ustedes saben. Y esa fue la última prueba con la que el faraón dejó ir al pueblo del Señor. Bien, y por eso entonces la Pascua se celebra así mismo comiéndola rápido, es algo conmemorativo, bien, para celebrar la salida, la liberación. ¿Okay? Y ustedes saben que la gente no lo estaba celebrando como debía. Y Josías se dio cuenta de eso y reformó eso. Digo, no. Si no tienen cordero, yo los pongo. ¿Qué corazón? Destruyó los sacerdotes también idólatras y también eliminó las prácticas ocultas. Usted sabe, el espiritismo, la cosa, que a veces como que se disfraza de cristianismo. Ese espiritismo, hermano, y Espíritu Santo no es lo mismo. No, hermano, eso son cosas diferentes. Mira, el Señor prohibió el espiritismo, no porque no exista. El espiritismo es real. Es porque es una manera inadecuada de entrar al mundo espiritual. El Señor lo prohíbe eso, hermano. Consultar a agorero, tarot y mirar los astros y la cosa. Eso el Señor lo prohíbe. Vuelvo y le repito, no porque sea mentira, hermano. Es que es una manera incorrecta de interactuar con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es complejo, hermano. Si Dios nos dice, no te metas por ahí, imagínense. En una ocasión estaba un periquito de esos de chiquiticos en su jaula ahí, mordiendo los barrotes así. Que si el periquito pudiera romper los barrotes, los rompiera, porque el periquito quería ser libre. Y abajo ustedes saben quién estaba, un gatico haciendo así, como diciendo, ay, sé libre, periquito. Entonces, a veces uno quiere así entrar al mundo espiritual de la manera inadecuada y el Señor dice, no te metas ahí porque tú no sabes con lo que vas a interactuar. El espiritismo, eso es lo que hace. No, que me subió fulano. ¿Y cómo que te subió fulano? ¿Qué es eso? Señor, reprenda al diablo. Señor prohíbe eso. Y Josías eliminó eso. Amados hermanos, y hablando de reformas, ustedes saben que este mes se celebra la Reforma Protestante, 506 años. Esta reforma se inició en Alemania con Martín Lutero, haciendo una pausa con Josías. Y Lutero, al ver la corrupción de la Iglesia Católica, ustedes saben, con las indulgencias, las bulas papales, que no eran más que el perdón de pecados firmado por el Papa, pero había que soltar un dinero. Ese perdón no era gratis, hermano, porque había que terminar la Basílica de San Pedro, hermano, y había que arreciar con la recaudación. Y Lutero, viendo todo esto y meditando en la palabra, el Espíritu Santo de Dios le ministra. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto como que hizo boom en la cabeza de Lutero. Digo, pues por la fe y no es por la indulgencia. Y él empezó a escribir las 95 tesis, que ya usted conoce algunas de ellas. Estas tesis criticaban las indulgencias, práctica por la cual la Iglesia Católica vendía perdón de pecados. Lutero argumentaba que la verdadera penitencia venía del arrepentimiento genuino y en la fe en la gracia de Dios. Hermanos, gracias al Señor y luego a personas como Lutero y reformadores antes de Lutero, como el señor Oz, y reformadores después de Lutero también. Para que Lutero fue el que Dios utilizó para partir las aguas. Y esto de la justificación por la fe. O sea, fíjense que las misas antes eran en puro latín. Imagínate que yo le predique en hebreo. Su entendimiento no sale edificado. Pensando de que yo no sé hebreo. Imagínense que yo empiece a intentar hablar en hebreo. O sea, no entendemos ninguno, ni entiendo yo ni entiende usted. Entonces, las misas antes eran en puro latín, los entendían solamente los del clero, los de arriba. Entonces, cuando Lutero ve esto y hace esa división, aunque la intención de él nunca fue dividir la iglesia, pero sucedió. Porque la iglesia de ese momento no estaba dispuesta a dejar ir el control sobre las personas. Bien, el abrir las escrituras al pueblo, eso era un pecado. De hecho, no estaban en su idioma vernáculo, como diríamos, en su idioma natal. La gente dependía del sacerdote para la interpretación. Y el sacerdote pues les decía lo que quería decirles. Y esto de la justificación por la fe es un punto principal de Lutero. Sola fide, o la justificación por la fe. Sostenía que la salvación no se logra mediante obras, sino por la fe en la gracia de Dios. Eso fue una gran reforma, hermano. Si no estuviéramos todavía aquí hablando en latín.
El sacerdocio universal de creyentes fue otra cosa de la que Lutero abogó. O sea, cada creyente tiene acceso directo al Señor. Yo no necesito al pastor para entrar a la presencia del Señor. Hay un orden establecido en una estructura en la que el Señor ha instituido acá pastores, maestros, evangelistas. Bien, igual como en el hogar. El hombre es la cabeza, la mujer la ayuda idónea, pero no es porque el hombre sea mejor. No es porque el pastor sea mejor. Es que es el orden del Señor. Pero en cuanto al sacerdocio del creyente, yo tengo acceso directamente a la presencia del Señor mediante Cristo. ¿Entienden? Cristo sí es el sumo sacerdote que nos representa a todos. Y la traducción de las Escrituras fue una de las grandes reformas que hizo Lutero. Como les decía, estaban en puro latín. Y el traducirla al alemán, al idioma que la gente podía digerir, fue algo poderoso. Y su motivación principal fue que la iglesia hiciera esas reformas, no que se dividiera. Pero se dividió. Entonces, volviendo a Josías, de Josías no se dice que fue un hombre conforme al corazón del Señor, pero se dice que no hubo un rey, ni antes ni después, que se convirtió al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus mentes. ¿Se acuerdan de lo que el Señor le decía al pueblo antes de cruzar el río Jordán en Deuteronomio capítulo 6? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dice que no hubo, eso son palabras mayores, que no hubo ni antes ni después de Josías, que se hubiera convertido con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Amados hermanos, que el Señor pueda decir eso de nosotros, que el Señor tenga bien que nosotros nos convirtamos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, conforme a su palabra. ¿Qué podemos aprender de Josías? Dos cosas. Número uno, corazón sensible y dispuesto a recibir la palabra. Hermano, ese hombre nada más tuvieron que leerle el libro de la ley. Imagínense que yo me siente aquí a leerle el libro de Deuteronomio. Pam, 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 pam. Hermano, son reglas ceremoniales y muchas cosas. Y si usted se empieza como medio a aburrir, entonces pidámosle al Señor un corazón sensible. Porque Josías, cuando empezó a escuchar ese libro de la ley, y dijo, pero no hemos estado haciendo eso, ni lo otro, ni eso tampoco. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Y su corazón se compungió. Hermanos, el tener un corazón sensible es importante, porque el Señor, la palabra siempre es poderosa. La palabra tiene el poder para fructificar. Pero hay una condición, y usted dirá, ¿cómo? Hermano, si cae junto al camino, si cae encima de la roca, que en ese contexto no es Cristo, en ese contexto de la parábola, si no cae en tierra fértil para resolverle la historia, la semilla se muere, hermano, no fructifica. No por el poder de la palabra, porque ella tiene poder en sí misma, porque no cayó en buena tierra. Y yo sé que usted es esa buena tierra, y yo sé que soy esa buena tierra. Entonces tiene que haber una germinación de esa semilla. El Señor no desea que caiga en tierra muerta, ni que caiga junto al camino, ni que caiga encima de las rocas, ni en los espinos. El Señor quiere ese corazón, que tengamos ese corazón sensible como lo tuvo Josías. Otra cosa que podemos aprender de Josías, de esta historia tan hermosa, es que no importa, te puede afectar obviamente, por hasta un punto. No importa tu pasado ni lo que hicieron tus antepasados. Lo que importa es Dios y lo que tienes en el presente. Quizás recibiste un mal estado, pero importa ahora lo que tú vas a hacer con eso de ahora en adelante. Josías tuvo un abuelo corrupto, que se arrepintió al fin y al cabo, como le decía. Manasés fue un rey perverso, se arrepintió, pero no quiero dejar pasar por alto que fue un rey corrupto y se arrepintió. Amón fue terrible y entonces llega Josías. Y esta generación lamentablemente carece de manejar eso. De decir, soy así porque mis padres me maltrataron, soy así porque me pasó esto. Y todos estamos en un lienzo donde vivimos con situaciones que vienen de nuestro pasado. Ahora la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué tú vas a hacer que Dios permita que haga en tu vida con eso? ¿Te vas a quejar y vas a culpar a tu papá, a tu abuelo, porque estás así? No, el que estás ahora eres tú. Y tú eres el que tiene que hacer la reforma, como la que hizo Josías. La reforma la tenemos que hacer nosotros con la ayuda del Señor. De decir, bueno, el pasado fue feo, pero ahora el futuro va a ser mucho mejor con el Señor. Gloria al Señor. Como diríamos en mi país, aplatanando todo esto, aplatanando ella, poniéndolo llano, ustedes saben. Vale, que no maneje el término.
La reforma, mira, Lutero ya se murió, Josías ya se murió, yo sé que ustedes lo sabían, pero ahora los que estamos vivos somos nosotros, hermano. Pero hay que hacer reformas necesarias. Y una de las reformas, y estas son reformas sugeridas porque el Señor le va a revelar a usted la reforma que tiene que hacer en su vida. Una de las reformas que tenemos que hacer nosotros aquí como iglesia y como individuos, hermanos, es salir del wow, qué mensaje, y tenemos que pasar a la acción. Amados hermanos, no es nada malo que nosotros compartamos, y yo con mi suegra converso muchísimo. Ella no es la suegra de las historias y de los cuentos, que siempre es mala. Ella es una buena suegra. No lo digo porque esté ahí. Si fuera al revés, no dijera nada, hermano, para no mentir. Dijera, Dios le bendiga a la sierva. Pero lo puedo decir a boca llena, una buena suegra. Y es como una madre para mí. Y compartimos, decimos, qué mensaje, qué palabra el Señor nos ministró hoy en el domingo a través del pastor, a través de Gabriel, a través de la hermana Emma Luisa, qué palabra, qué palabra. Cuando los dos discípulos iban a Emaús, ¿se acuerdan que Jesús, el Cristo resucitado, les dijo, oigan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ustedes hablan? Y le dijeron, y tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí en Israel, que Cristo resucitó. Y Jesús le dice, oye, ¿qué tercos son ustedes para entender? Los dos discípulos no les reconocían, dice la palabra que se le apareció en otra forma, y sus ojos de ellos estaban velados, no podían reconocer al maestro. Y entonces Jesús empieza todo el camino explicándole dónde estaba Cristo en todo el Antiguo Testamento. Pam, 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 pam. Y cuando llegan a donde van a llegar, dice, mira, ya es de noche, tú vas a seguir, no, quédate con nosotros, ven, caminante. Y cuando Jesús partió el pan, dice que la palabra que sus ojos fueron abiertos. ¿Y saben lo que dijeron ellos? ¡Wow! No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Nosotros nos estábamos prendiendo en fuego. Está bien que nosotros conversemos. Decía, ¿qué palabra? Excelente. Pero eso no sirve de nada si no pasamos a la acción. Lo vemos ahí mismo. Ellos, era de noche ya, y quedaba unos cuantos kilómetros de Jerusalén, en Emaús. ¿Qué hicieron ellos? ¿Durmieron ahí y se fueron al otro día? No, ahí mismo dijeron, tenemos que decirle a los discípulos. La palabra causó un efecto en ellos, a la acción. Lo podemos ver en el discurso de Pedro, cuando las personas, el Espíritu Santo los compungió a través del mensaje de Pedro. ¿Y qué pregunta le dijeron? ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? Ya nos convenció la palabra, pero ¿qué haremos? Lo podemos ver en el carcelero, en Hechos 16, cuando tiembla la cárcel, cuando estaban Pablo y Silas, estaban encerrados. Y de momento las cárceles se abrieron y el carcelero estaba dormido y se despertó por el terremoto. Vio las cárceles vacías y dijeron, la gente se escapó, yo me voy a matar porque esto es con la vida que lo voy a pagar. Y para que me mate, me mato yo. Y Pablo lo ve de lejos y dice, no te mates porque estamos aquí atrás todos. ¿Y qué dijo el carcelero? ¿Qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados hermanos, lo podemos ver también en el segundo libro de Crónicas, nuestra historia que estamos analizando hoy con el rey Josías. Josías escucha el libro de la ley, se da cuenta de que está en cuenta roja con el cielo y dice, vayan a consultar a Jehová. Y fueron donde Hulda, la profetisa. Y Hulda, desde lejos, le dice, hey, dile al que lo envió, al rey de Judá, que todo eso que está escrito en el libro de la ley que escuchó, eso va a pasar aquí. Sí, va a suceder, va a acontecer. Pero también díganle que como se enterneció tu corazón, y es algo que nosotros tenemos que, de verdad, tenemos que pedirle al Señor, como le decía, el corazón así de Josías. Enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y regaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Te reuniré con tu padre y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. Amados hermanos, qué gracia le concedió el Señor. El juicio Dios lo puso en pausa. ¿Saben con quién hizo eso el Señor también? Con Acab. Sí, hermano, usted no lo va a creer. Acab, el rey perverso, que permitió que Jezabel matara a Nabot para entonces ella robar su viña y entregársela a Acab, porque acá estaba como un niño chiquito. Ay, y ¿sabe qué te pasa? Que quiero la viña de Nabot y Nabot no me la quiere vender. Entonces hicieron un mamotreto ahí y mataron a Nabot. Y ahí ella le dijo, mira, ahí tiene tu viña, mi amor. Y ahí va Acab, ay, tengo viña nueva, qué bueno, como un niñito. Y el Señor le dijo a Elías lo que pasó.
Y ahí fue, y le dieron la palabra. Mira, Acab, te voy a raer a ti y a tu descendencia de la faz de la tierra por haber hecho eso. Y Acab se humilló, hermano, se vistió de cilicio y todo y se arrepintió. Y a Dios le sorprendió, le dijo, mira, profeta mío, ¿viste? Se humilló el hombre. Dile que eso que yo voy a hacer, no lo voy a hacer mientras él esté vivo. Wow. Señores, pero el Señor nos ama mucho. Wow, qué benevolencia de parte del Señor. Dile que yo voy a hacer eso, lo que dije, pero no lo voy a hacer mientras él esté vivo. Lo voy a hacer después. Hermano, el arrepentimiento es algo que mueve el corazón de Dios. Si se hace de corazón, si se hace con sinceridad, arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Una de las palabras que utilizó la profetisa Hulda, enterneció tu corazón, significa ablandar, ser suave. Ese corazón fue tocado por esa palabra. Por ejemplo, usted escucha esta palabra y dice, eso no es para mí, eso es para Yajaira. Eso no es enternecer el corazón. Y yo, Señor, ¿qué reforma yo tengo que hacer? Dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Háblame. Te humillaste. Habla de, tiene el sentido de golpear o herir. Es decir, como ser afligido. Metafóricamente, la palabra humillación de sí mismo dice como reconociendo la necesidad del arrepentimiento. Oíste mis palabras. No simplemente que escuchó que estaban leyendo, no, sino que también las entendió y tomó en serio. Eso es escuchar las palabras. Y lloraste delante de mí, no fue un jijiji, fue un ¡ah! Rasgó su vestidura, hermano, en señal de aflicción, Josías. Otra de las cosas en las áreas donde tenemos que realizar reformas es en la constancia. Nosotros vemos en Santiago 1, 5 al 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amados hermanos, podemos ser un cristiano tipo firework o tipo fuego artificial. Usted sabe cómo inicia el fuego artificial, ¿verdad? El señor Yajaira se ríe. Usted sabe cómo, a mí no me gustan los fuegos artificiales, pero he visto ya cómo funcionan, ¿verdad? Usted siembra el cohete ahí, ¡fua! Le prende fuego y usted sabe cómo está ahí. Prendido en Dios. Sí, vamos a orar, vamos a hacer todo. ¡Gloria a Dios! ¡Pum! ¿Y a dónde está fulano? No, se apagó, se explotó. Es el cristiano cohete. No seamos cristianos cohete, hermano. No. Que quiere hacer toda la cosa al mismo tiempo, participa en todos los ministerios y explota a mitad de camino. No. El Señor no quiere que seamos cristianos cohete. Constante. No seamos inconstantes. Hay que hacer reformas en esa área. Seamos constantes en las cosas del Señor. Estudiar y meditar las Sagradas Escrituras en todo tiempo, hermano. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y viene lo contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego vienen las bendiciones. Será como lo plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. Pero para eso hay que estudiar, meditar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Hermano, mientras el libro de la ley esté escondido, nada va a pasar. Y a veces el libro de la ley se los esconde. No porque se esconde, sino que a nosotros se nos pierde. En el celular, dentro de tantas apps, como que no encontramos la Biblia. Encontramos Facebook, Instagram, YouTube. Y la Biblia, yo tengo en el celular que se desinstale la aplicación si no la uso en tantos días. Y la Biblia se nos desinstala. Oh, se desinstaló la Biblia, ¿qué pasó? Es que no tiene más de tantos días que no la abre. El celular dijo, esta aplicación no la necesita, la borra. Se nos esconde el libro de la ley, pero no porque el libro de la ley quiere esconderse, no. Es que está entre nuestras narices y no es prioridad para nosotros. El Señor nos ayude a hacer esa reforma. Otra reforma son las distracciones. Distraerse, hermanos, o digamos relajarse. Por ejemplo, a veces yo pongo canciones para niños y relajo con mis niños y con mi niña y empezamos a hacer loqueras así, y nos tiramos al piso. Eso no está mal, hermano. Esa distracción no es mala. Todo en su balance. El problema es que somos como niños pequeños, pero con cuerpos de grandes. A veces somos muy adictivos a las redes sociales. A veces somos adictivos a algo en específico y ese algo nos consume todo. Y eso es lo malo. ¿Ok? Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la predicación. No es tiempo para yo abrir el YouTube aquí, que ustedes me estén mirando y yo viendo. A mí me gusta mucho el humor, hermano. Yo tengo a Franklin, le saturo el celular a Franklin de muchos memes que le envío.
Franklin está caliente porque no me ha respondido. Y yo, cosas de adoración que veo, me gusta ver cosas de adoración que pasan en los equipos de adoración. Y yo, ay, Franklin, tú haces eso. Y Franklin ya tiene que orar, Señor, por favor, controle Efraín. Y yo veo aquí, no es momento de yo estar viendo el celular ahora y reírme, que me gusta reírme. Como les digo, no es malo distraerse en su momento, con los niños, con la familia, ver una película sana que nos contribuya, no algo que nos ensucie la mente. Pero la distracción puede ser un problema cuando empezamos a desbalancear el asunto, cuando ya se va la cosa para un lado. Si ponemos la ley en un lado y lo otro, ¡boom!, se va. Y la ley ya no tiene peso en nosotros. Y recuerden que la instrucción del apóstol Pablo es que no apaguéis el espíritu. El fuego de Dios, ¿quién lo apaga, hermano? Lo que significa, lo que quiere transmitir el texto es no dejes que la influencia del Espíritu Santo sea cortada de tu vida. O sea, no permita que te dejen influenciar. Deja que te continúe influenciando. Okay. Otra de las reformas que tenemos que hacer es la pereza, hermano. Romanos 12, del 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermano, yo recuerdo con mucho cariño este texto. Yo trabajaba en una compañía, se llamaba Tricom, se funcionó con Orange. Bueno, tenía que correr una ruta en la Winston Churchill, una avenida bastante congestionada, y ahí me montaba yo en mi carrito. No tenía carro en Santo Domingo. Y bueno, el asunto es que a veces me tocaba un señor mayor, cristiano. Yo nunca me identificaba, porque cuando empezaban a predicar, yo ya me quedaba en modo silencio para aprender y para escuchar palabras del Señor. No decía, hermano, yo soy cristiano. No, yo dejaba que predicara. Yo quiero escuchar el Evangelio. Ustedes saben que nosotros tenemos que escuchar el Evangelio también. A veces creemos que ya no necesitamos el Evangelio. Y yo estaba al lado, en mi país, un carro normal, sientan 2 personas adelante. El asiento es de 1, pero sientan 2. Y yo estaba en el asiento de más acá. Y son vehículos, ustedes le dicen estándar, en mi país le dicen mecánico, que hay que pasar cambio, que uno tiene como que alzar el mulo, papá, y a veces te piden permiso, y después baja el mulo. Así estaba yo con el siervo, y el siervo ahí predicando, hermano, tenemos que buscar del Señor. Y yo, santo, buena palabra. Y yo siendo compungido. Pero a mí, mira, es algo que cada vez que leo este texto me acuerdo de ese siervo. Espero que esté bien, ya estaba bien mayorcito, le estoy hablando de 10 años atrás. El Señor viene, está a la puerta, ustedes saben, no sé qué. Y el semáforo, le dije que la Winston Churchill es bien congestionada. El semáforo más o menos de aquí a donde está Israel allá dio amarillo. Y el siervo pausó su mensaje y me dijo calladito, en lo que requiere diligencia, no perezoso. ¡Buh! Y aceleró. Y yo me reí y dije, oh Dios, era un señor como de 70 años, pero con mucha energía. Y así me dijo, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Y aceleró. Y se fue amarillo, rojo amarillo, hermano. Y yo me reí y dije, oh Dios mío, qué energía tiene este hombre, o sea, qué fuerza. Pues el Señor quiere que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, hermano. En lo que requiere diligencia no perezosos y acelere como el cielo ahí, para que no le agarre rojo. Hermano, la pereza es un gran mal en nuestro tiempo. Porque hay cosas que nosotros no alcanzamos, no por falta de habilidad, no por falta de tiempo, sino por la presencia de mucha pereza. Tenemos la habilidad, tenemos los recursos, tenemos el tiempo, pero lo ocupamos con la pereza. Tenemos el talento, pero está la pereza. Y es una reforma necesaria, hermano, para hacer. Y hay una gran reforma para los que no conocen al Señor. El Señor nos ha reformado a todos los que estamos presentes y los que hemos aceptado al Señor. Si tú no conoces al Señor, hay una reforma bien grande que tienes que hacer en tu vida y es aceptarle. Porque dice el Señor en su palabra, en 2 Corintios 5, del 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En lo que el ministerio de adoración sube. Amado hermano y amado amigo que me escucha, la palabra de Dios ha sido expuesta. Hay reformas que hacer. Si no conoces al Señor, la reforma principal que tienes que hacer en tu vida es abandonar esa vida de pecado y aceptarle. Porque en el mundo definitivamente que no hay nada bueno. En el Señor no es que no vas a tener problemas, pero vas a tener la presencia y la llenura del Espíritu Santo.
y con Él se puede todo. Habrá aflicciones, habrá situaciones. Aquí, aunque la Biblia nos llama santos, tenemos situaciones también. Estamos en crecimiento. Pero nada mejor que estar en la casa del Señor con situaciones. Esto es como el arca de Noé, imagínense. Yo no me imagino en el arca de Noé con tantos olores, todos esos animales juntos ahí, que hacían de todo ahí. Pero afuera, hermano, estaba el agua. O te ahoga o te queda dentro del arca, usted decide. Los olores a veces no son muy agradables, pero yo prefiero estar aquí en el arca que estarme ahogando allá afuera. Así que la palabra ha sido expuesta. Esto es una mañana de salvación. Que el Señor haga germinar su palabra en nuestros corazones, tanto en los creyentes como en los no creyentes. Espíritu Santo de Dios, he expuesto tu palabra, oh Dios. Espero haberlo hecho con gracia, con fidelidad, con denuedo. Padre Celestial, queremos que tu presencia, Dios, sea manifiesta en este lugar. Mira el que ha venido quebrantado, el que ha venido atribulado. Yo te pido, Dios mío, que las reformas necesarias que tengamos que hacer desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, la podamos hacer, oh Dios. Que toda depresión sea echada afuera, toda mala manera de pensar sea echada afuera en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo nos inunde, oh Dios, y nos ayude a caminar en el destino hacia el que tú nos tienes preparado, Señor. Quita toda obstrucción, toda pereza, toda inconstancia, toda falta de compromiso, toda distracción, Señor. Oh Padre amado, todo orgullo, toda soberbia, Padre, sea echada de nuestra presencia, Dios, y que tu presencia nos inunde. Oh Padre Celestial, ayúdanos a poner por obra, Dios, tu palabra. Que no nos quedemos, Dios mío, en la impresión, en el momento, en el impacto. Que la pongamos por obra, Señor. Que no seamos como el hombre que construyó su casa sobre la arena, oh Dios. Que tú comparas y haces esa figura, aquel que escucha tu palabra y no la toma por obra. Líbranos, Señor, que podamos ser como ese hombre, escucha tu palabra y la pone por obra. Que lo comparas como aquel que construyó su casa sobre la roca. Y que tu nombre sea glorificado, Dios, una vez más. Nos vamos, Señor, pero no de tu presencia jamás, sino de este servicio. Que tú seas, oh Dios, acompañándonos donde quiera que vayamos. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. Dios le bendiga.